Millones de personas en todo el mundo afirman que la Santa Biblia es su guía sagrada para comprenderse a sí mismos y al mundo que los rodea. Pero la mayoría ignoran de un cuarto a un tercio de esa Biblia, la porción formada por la profecía. Quizás se pregunte por qué Dios puso la profecía en la Biblia en primer lugar. No podemos ignorar todos esos capítulos extraños de Apocalipsis, Isaías, Daniel y otros libros de la Biblia y enfocarnos en los que encontramos fáciles de entender. De hecho, no. Si queremos ser seres que siguen a Cristo en palabra y en obra, y si queremos beneficiarnos de la totalidad de la palabra de Dios y de toda la instrucción y bendición que Él ha preparado para nosotros, la profecía bíblica debe estar en el menú de nuestra dieta espiritual. Acompáñenos en el mundo de mañana, donde responderemos a la pregunta: ¿por qué usa Dios la profecía? Bienvenidos al mundo de mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Un gusto que nos siga. Hoy vamos a responder a la pregunta: ¿por qué usa Dios la profecía? Y permítame ser claro. Cuando digo Dios usa la profecía, no me refiero a las proclamaciones de hoy, de muchos que van por ahí afirmando ser cristianos y llamándose a sí mismos profeta tal o profetisa tal. Le garantizo que no son profetas en el sentido del título bíblico. Quizás incomode a algunos, pero en el mundo de mañana no estamos para hacer feliz a nadie. Estamos aquí para despejar la confusión y hacer brillar la luz de la palabra de Dios en un mundo oscurecido por engaños satánicos. Yo estoy aquí para hablar de la profecía bíblica. Muchos predicadores y maestros la ignoran, y no es frecuente escuchar la profecía bíblica proclamada y explicada desde los gigantes escenarios de las mega iglesias del mundo, al menos no en un sentido significativo. Y muchas guías de estudio pretenden explicar la profecía, pero lo que hacen es desestimarla y minimizar el impacto que debería tener en nuestra vida cotidiana hoy. Y seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuántos hacemos de la lectura y el estudio de la profecía bíblica una parte de nuestra dieta espiritual? Después de todo, muchas otras partes de la Biblia parecen mucho más directas y beneficiosas y hasta alentadoras. Pero Apocalipsis, con extrañas imágenes de monstruos de varias cabezas, rameras bebedoras de sangre y otras descripciones extrañas, parece casi fuera de lugar e innecesaria para vivir la vida cristiana, ¿no es cierto? Y cuando se aleja de las historias del foso de los leones y el horno de fuego, el libro de Daniel parece volverse extraño, con visiones de raras estatuas, bestias monstruosas y extrañas referencias a los reyes del norte y del sur. Aunque piénselo, se estima que entre un cuarto y un tercio de la Biblia es profecía. Así que tome una Biblia y calcule cuánto sería una cuarta parte de esa Biblia. En esta Biblia, si observan el primer cuarto, se trataría de esto. Imagínese ignorar o eliminar y desechar esta cantidad de su Biblia. En este caso, estaría eliminando Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y el primer libro de Samuel y posiblemente el segundo. O tome el último cuarto. Ahora está desechando los últimos 4 libros del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento completo. ¿Se imagina cortar todo esto y tirarlo a la basura o quemarlo? Aunque si nunca lee ni estudia la profecía bíblica, mínimo una cuarta parte de su Biblia, eso es esencialmente lo que está haciendo. Ese 25% bien podría no estar ahí. En el 2021 escribí un artículo para la revista El Mundo de Mañana detallando cuántos elementos de la cultura de cancelación de hoy están trabajando horas extras para cancelar la Biblia, una idea por vez, eliminando las palabras de la escritura de nuestra vida, de cualquier modo posible. Pero amigo, si a usted y a mí ni siquiera nos importa leer este cuarto o tercio de nuestra Biblia, efectivamente, estamos cancelando esas partes de la Biblia nosotros mismos. Y en verdad violamos la enseñanza de Jesucristo y nos estamos robando a nosotros mismos del beneficio de su instrucción al evitar la profecía. Vayamos a Mateo, capítulo 4, versículo 4. Cuando luchó contra las tentaciones de Satanás, al comienzo de su ministerio, el Salvador le respondió al diablo: «No solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigo, toda palabra significa toda palabra, no 3 de cada 4 o 2 de cada 3. Toda palabra incluye las palabras de la profecía bíblica. Cuando uno lo piensa, los cristianos deberían ser las personas más motivadas del mundo a leer y estudiar la profecía bíblica. Apocalipsis 19:10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el comienzo mismo del Apocalipsis, el primer versículo del primer capítulo, nos dice que Jesucristo reveló el contenido de ese libro bajo las instrucciones de Dios para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y solo 2 versículos después, Dios nos da una promesa. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amigo, la profecía es importante, y Dios la coloca en la Biblia por una buena razón. De hecho, en el resto del programa vamos a ver 4 razones por las que Dios usa la profecía en la Biblia. La primera de esas razones es esta. La profecía bíblica advierte a la gente y naciones que se arrepientan para evitar el castigo. Muchos de los que oyen este programa en casa o computadora o celular quizás ven el mundo de hoy y sientan lo mismo que yo. Algo anda muy mal. La estructura de la civilización se está desgarrando al nivel más fundamental. La Biblia explica en detalle por qué nos estamos desmoronando. El pecado. El mundo está dando cada vez más la espalda a todo lo que Dios ordena y estamos sufriendo las consecuencias. Consecuencias que desembocarán en el momento más horrible que el mundo haya conocido o conocerá jamás. La gran tribulación, seguida por el día del Señor. Leemos de los tiempos profetizados en Mateo capítulo 24, comenzando en el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estos tiempos están llegando debido a la acumulación de pecado del hombre contra su Creador. Francamente, la profecía bíblica nos dice que el sufrimiento comenzará con el castigo divino sobre Estados Unidos y Gran Bretaña y las naciones descendientes de una forma u otra del pueblo británico. Aunque Dios Padre y Jesucristo sí ofrecen una vía de escape. En Ezequiel 33, versículo 11, Dios nos dice que no se complace en la muerte de los impíos. Prefiere que los impíos vean lo que viene y se arrepientan, cambien para evitarlo y acepten la oportunidad de escapar. Vuelva al principio del libro de Ezequiel para leer sus apasionadas palabras a Israel, palabras que le aseguro están destinadas a las naciones y pueblos de hoy. Comenzando en el versículo 30. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. En el DVD gratuito que le enviaremos hoy, El poder de la profecía, le explicamos que una de las claves para entender la profecía es poder identificar las naciones modernas en las palabras proféticas de la Biblia, y la identidad de esas naciones no siempre es clara. Cuando entienda eso, entenderá que esta advertencia es para muchas naciones del mundo, y entenderá por qué nosotros aquí en el mundo de mañana somos implacables en nuestra advertencia a las naciones del mundo, para que cesen en sus pecados, se arrepientan y se vuelvan y se consagren a Jesucristo y a su Padre, no sea que venga sobre ellos todo lo que está profetizado. Antes de pasar a la razón número 2, seamos honestos con nosotros sobre la razón número 1, sobre la naturaleza humana y sobre nuestras naciones y sus líderes. Personalmente soy estadounidense, y permítame ser franco sobre mi país.
Cada día que pasa no veo nada en el gobierno de mi nación, su política, su cultura, su sistema educativo o mis conciudadanos en general, que me dé una esperanza real de que los Estados Unidos, como un todo, se arrepienta, se vuelvan y acepten a Jesucristo y a los mandamientos de Dios. No intento ser pesimista, créame. Yo, así como todos aquí en el mundo de mañana, los miembros de la Iglesia del Dios viviente y muchos en todo el mundo que nos apoyan voluntariamente, todos estamos dando todo lo que tenemos para alcanzar al mundo entero, con la advertencia de Dios y el Evangelio del reino que se aproxima. Y oramos como hizo Pablo, para que Dios nos utilice para salvar de lo que se viene a tantos como Él desee. Pero también sabemos que algunos irán al castigo y al cautiverio. Y cuando vayan, vemos que entra en juego el segundo propósito de la profecía. La profecía bíblica anima a los que caen cautivos a arrepentirse. Vemos esta esperanza de Dios con respecto a la profecía en pasajes como Deuteronomio capítulo 4. Allí Dios le habla a Israel con palabras que el DVD explica que tienen un gran significado para muchas naciones de hoy. Les habla del castigo que recibirán por sus pecados nacionales y cómo responderán entonces de un modo que nunca lo han hecho antes. Veámoslo comenzando en el versículo 27. Y el Señor os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Las palabras y profecías de Dios servirán como testimonio para los castigados en cautiverio, que recordarán y comenzarán a buscar a Dios de un modo que no lo hacían antes de su castigo. Para los oyentes de hoy que no se vuelvan a Dios y cambien sus vidas, y que se encuentren luego bajo el castigo de la gran tribulación, es nuestra oración que recuerden estas cosas y recuerden buscar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Clame a Él cuando llegue este momento, con un corazón sincero y dispuesto, y Él lo escuchará. Irónicamente, la tercera razón por la que Dios usa profecía es ignorada por la mayoría de los que dicen creer en Cristo hoy, incluso al explicar por qué sus discípulos, más que nadie, deberían interesarse apasionadamente por la profecía. La tercera razón debería ser más importante para todos los que dicen creer en Cristo, pero tristemente les importa a pocos. La profecía bíblica anuncia las buenas nuevas de la venida del reino de Dios. Muchos creen que Jesús solo vino con un mensaje de cómo ser perdonados de sus pecados al aceptarlo como su Salvador. Pero amigo, esa creencia es incompleta y superficial, y niega el rico mensaje que Dios dio a su Hijo para dar a la humanidad respecto a la venida del reino de Dios y el plan de Dios para transformar este mundo y la humanidad por toda la eternidad. Y al centrarse en eventos futuros, ese mensaje del reino de Dios y el regreso glorioso de Jesucristo es inherentemente un mensaje profético. De hecho, muchas, pero muchas profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, señalan los hermosos tiempos de restauración que vendrán bajo el reinado de Jesucristo y sus santos glorificados, es decir, bajo el reino de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 20 habla de los 1000 años de encarcelamiento de Satanás y proclama que los fieles cristianos glorificados reinarán junto a Jesucristo durante ese tiempo. Zacarías 14 explica cómo Dios requerirá que todas las naciones del mundo se reúnan en Jerusalén cada año para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Isaías 11
habla de la naturaleza transformada del mundo animal, mientras que Isaías 35 habla de la tierra transformada y embellecida, y de la curación de los ciegos, sordos e inválidos. Zacarías 8 habla de cómo tanto ancianos como niños estarán seguros para jugar en las calles. Honestamente, hay demasiado para abarcar en un solo programa. Lea las profecías por sí mismo. Por algo el apóstol Pedro llamó al reinado profético de Jesucristo tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Por supuesto, si usted es un oyente regular del Mundo de Mañana, sabe que el reino de Dios profetizado es un tema frecuente para nosotros, ya que Cristo mismo nos comisionó para predicar con valentía ese reino al mundo, sin disculpas ni compromisos. Y que no queden dudas, el mensaje del Evangelio es un mensaje profético, e ignorar las profecías de la Biblia es como si cortáramos grandes porciones del propio mensaje de Jesucristo. Finalmente llegamos a la cuarta razón por la que Dios usa la profecía. La profecía bíblica demuestra la soberanía y el poder total de Dios. Veamos este inspirador propósito reflejado en las palabras que Dios inspiró al profeta Isaías para nosotros en el capítulo 46 de su libro. Léalo allí comenzando en el versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Mi amigo y colega presentador Richard Ames enfatiza con frecuencia una poderosa verdad que nuestro predecesor en esta obra, Herbert Armstrong, describió como el hecho más importante del universo. Un hecho expresado en 3 simples palabras: Dios reina supremo. Y si ha notado la pasión e intensidad del señor Ames a lo largo de los años, puede saber que está arraigado en esta verdad vital. Y Dios usa la profecía para enseñarnos esa verdad, declarando el fin desde el principio, para que podamos ver y entender que Él es fiel y en quien se puede confiar, entender que toda la historia humana representa simplemente el desarrollo de su plan para toda la humanidad, y de hecho, para toda la realidad. Ver a Dios proclamar proféticamente el resultado de los asuntos en el mundo antes que acontezcan nos ayuda a tener confianza en las promesas de Dios y da una perspectiva eterna sobre el que habita en la eternidad. El apóstol Pablo encontró tal consuelo en esta perspectiva como lo ilustró al comienzo de su carta a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando leemos los mandamientos de Dios o las promesas de Dios, debemos recordar que Él es eterno y todopoderoso, quien tiene el poder de llamar lo que no existe como si existiera, como dice Pablo en Romanos 4, versículo 17. La profecía nos enseña que hay uno que no solo tiene el poder de proclamar su voluntad en el mundo, sino el poder de garantizar que lo que Él proclama sucederá. Cuando consideramos estas 4 razones por las que Dios usa la profecía, vemos que hay un propósito que Él intenta obrar en nuestra vida a través de sus palabras proféticas escritas. Dios quiere que quien lee su palabra entienda que Él es un Dios que está actuando en el mundo y en su vida. Como un Dios amoroso quiere que tomemos sus mandamientos en serio, como el asunto de vida o muerte que lo son.
Para los que se nieguen a responder a su advertencia, Él quiere que tengan el testimonio de su palabra profética durante su castigo, para que recuerden y respondan a ese castigo con arrepentimiento. Él quiere que los que aman a su Hijo se comprometan a difundir el mensaje de su glorioso reino por venir y las maravillas profetizadas que Jesucristo traerá a su regreso. Y Él quiere que veamos que Él es un Dios a quien se le puede confiar nuestra vida. Él quiere que veamos que sí, que Él exige nuestra fe y obediencia absoluta, pero también que Él es digno de esa fe y obediencia absoluta, porque Él realmente reina de manera suprema. Su uso de la profecía en su palabra ayuda a lograr todos estos propósitos, y ahora están en sus manos. ¿Va a dejar de lado una cuarta parte o más de su Biblia y rechazarla? ¿O permitirá que Dios obre en usted a través de lo que Él le revela? Gracias por seguirnos. Hacemos estos videos para ayudarlo a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Esperamos que aproveche esta oferta gratuita de hoy, el poder de la profecía. Haga clic debajo del video para obtener la oferta gratis. Y si desea ver más de estos videos, no olvide de suscribirse. Y si quiere recibir alertas, haga clic en la campana. Hasta la próxima.